La siguiente entrevista, que es de Carlos Pañi en su programa al economista Gerardo de la Paolera, hablando sobre la importancia de la calidad de las instituciones para el desarrollo económico y de la revolución de la educación, la necesidad de invertir en educación para el desarrollo económico de los países, y esto como colación de quienes recibieron hace pocos días el Premio Nobel de Economía, especialmente Daron Acemoglu y Jane Robinson, autores de ¿Por qué fracasan las naciones? Les sugiero que lo vean completo. Premio Nobel a 3 economistas cuya obsesión, cuya dedicación es qué papel juegan las instituciones en el progreso de las naciones, por decirlo en términos muy generales. Sí. ¿Qué mensaje quiso emitir la Academia Sueca al decir hay que mirar a estos tipos? Bueno, yo creo que ellos han hecho una investigación que se hizo antes con respecto a la influencia de instituciones en el desarrollo económico, pero el mensaje que se dio es que no solo sobre el desarrollo económico visto de una manera histórica, sino con el desarrollo económico contemporáneo en función de la acumulación de problemas que tenés institucionales del pasado. O sea, la gran originalidad de Acemoglu, Robinson y Johnson es atar la pegajosidad que vos tenés de instituciones, hay un cierto determinismo con respecto a cómo te va hoy. Es decir, lo que ellos hacen, básicamente, te dicen históricamente qué tipo de colonización vos tuviste en el Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos tuviste asentamientos europeos que en el ADN venían con instituciones por la libertad, por el Estado de Derecho, ¿no? Por la competencia, allí vos ibas a tener un desarrollo económico mucho más inclusivo que si tenías otro tipo, básicamente, de colonizadores. Y en particular hay algo que es muy, pero muy fuerte, porque hablan de la mortandad de estos asentamientos. Entonces ellos dicen, si vos tenés un lugar donde la mortandad de los asentamientos europeos era muy alto, significa que ¿quiénes eran los europeos que se iban a instalar? Los que querían tomar alto riesgo por la vida. Y los que querían tomar alto riesgo querían altos rendimientos económicos. Entonces se instalaban en explotaciones y producciones rentísticas de muy alta renta. Y eso no te hacía desarrollar básicamente instituciones inclusivas, como por ejemplo en aquellos lugares como la Nueva Inglaterra, que ellos lo toman como ejemplo, ¿no? En el norte de los Estados Unidos, en donde vos desarrollaste a partir de la agricultura una industria, el Estado de Derecho. El libro más famoso, el que publican Acemoglu y Robinson, que es ¿Por qué fracasan las naciones?, habla de un concepto que me gustaría que te detengas en ese concepto, porque tiene mucho, hace juego con la idea de Milei y la casta. Él dice, hay clases dirigentes extractivas, como que le chupan la sangre a la sociedad. ¿Qué sería eso? Bueno, por ejemplo, lo que vos estuviste hablando hoy de cuando hay un exceso de sectorialismo y vos le estás dando dádivas a ciertos sectores, vos tenés ahí castas, porque ahí lo que no hay es competencia, ¿correcto? O sea, lo que Acemoglu y Robinson están diciendo es que la competencia, el mercado, es lo que te va a disminuir básicamente esa renta. Si no, vos vas a tener una élite, pero esa élite se va a preocupar por mantener ese tipo de beneficios. ¿Entendés? Entonces, vos podés tener cierto crecimiento económico, pero no vas a tener desarrollo económico. Cuando vos miras China. Muy interesante lo de China, claro. Porque China crece. Por eso eso es muy interesante, porque básicamente creo que Lucas Liach puso un Twitter muy interesante que dijo que si dentro de 100 años China se vuelve democrática, le voy a creer a Acemoglu, Robinson y Johnson. ¿Alguna razón tiene? No, por eso te digo, pero es interesante. Vos fíjate que en el libro, ¿Por qué las naciones fracasan?, no aparece la palabra capitalismo. Eso es muy interesante, no aparece. Yo la busqué, no aparece. Entonces, en el caso de China, China crece. Ahora, ¿China va a lograr un desarrollo, digamos, económico sostenido? Es todavía una gran pregunta, porque vos tenés lugares muy opacos en China. El sistema financiero es opaco. El sistema de las acciones es opaco, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que son opacas. Entonces, del caso de China todavía es un interrogante, yo te diría. Ahora, volviendo a lo que decías recién, el papel de la competencia, el papel del mercado, ¿cómo estás evaluando a la Argentina de Milei?
si le aplicás esa unidad de medida, ese criterio. El criterio... Hoy, ¿cómo estamos? Bueno, hoy estamos como hemos estado básicamente siempre desde el punto de vista institucional. Hay un esfuerzo de decir, bueno, vamos a tratar de cambiar las instituciones. Punto uno, es cierto que ha habido desde el punto de vista de la política financiera un éxito en la desinflación. Sigo sosteniendo que se necesita tiempo para tener una política económica con una reforma, como tú has hablado, la reforma cambiaria, reforma monetaria, ¿no? Es decir, todavía no es muy claro qué es lo que ocurre allí, ¿sí? ¿No? Porque, entonces, pero la inflación no es solo un fenómeno también monetario. Yo creo que la persistencia de la inflación en la Argentina, el ir y venir, las marchas y contramarchas de la inflación son también producto de las instituciones extractivas. Vos acabas de decir que le van a condonar la deuda a un determinado sector, pero eso va a haber que pagarlo, ¿no? O vos decís que se le extrajo rentas o se le extrajo poder adquisitivo a los jubilados en el pasado. A esa deuda probablemente va a haber que pagarla. Entonces, lo que yo digo yo a la Argentina la veo obviamente, y esto fue un trabajo también de Roberto Cortés Conde, recientemente fallecido, cuando vos no tenés instituciones, ¿no? Instituciones de tipo inclusivas, donde lo que es importante sean las reglas de juego y no la discrecionalidad. Discrecionalidad tenemos todos los meses aquí. Y entonces es verdad, vos podés tener, fue muy buena la idea del anclaje, digamos, fiscal, fue muy exitoso básicamente, ¿no? La desinflación, pero ahora vos lo que tenés es qué pasa a futuro, ¿no? Es decir, a futuro, ¿vas a crear o no esas instituciones pro mercado? ¿Cómo vas a desmantelar ese Estado corporativista, ¿no? Y esas relaciones, digamos, que estamos teniendo entre el Estado y la distinta clase empresarial? Eso es muy complejo, ¿no? Entonces vos lo ves, es decir, en la justicia no hay mucha claridad con respecto a la determinación de la Corte Suprema de Justicia. Estás hablando del régimen de Tierra del Fuego y pusiste una foto que básicamente que uno la puede tener solo si se dedica a una industria extractiva, ¿no? De alguna manera. Entonces, desde el punto de vista institucional, a la Argentina le falta muchísimo para poder evolucionar. O sea, hay mucha más pegajosidad en las instituciones pecaminosas, si querés decir que tenés, que en el cambio. Es verdad que Federico Sturzenegger está tratando de hacer mini reformas. ¿Cómo ves eso? Yo te voy a decir que veo mejor digamos, el camino de Federico Sturzenegger, lo veo mejor en cuanto a que es realmente un camino para tratar de sacar todos los obstáculos que tiene la economía argentina. Y por el otro lado, el camino macroeconómico lo veo más complejo, porque como ya sabes, yo no soy muy simpatizante del cepo. Yo creo que... ¿Por qué? Porque yo creo si tuvieras que explicar en una línea, ¿cuál es el problema que genera? Porque el cepo es un cáncer, ¿no? Es una bomba, ¿no? Que produce un montón de esquirlas. Ha producido un montón de esquirlas y te las sigue produciendo, porque el hecho que, básicamente, yo creo que es una distorsión muy grande, el hecho que vos tengas el cepo es el problema, que vos tenés miedo a flotar. Bueno, el presidente anunció un tipo de cambio flotante. Bueno, entonces si vos básicamente decís que estás teniendo éxito en la desinflación, que estás con un programa básicamente exitoso y estás con un 25%, y además decís que no vas a necesitar reservas para dejar flotar, bueno, deja flotar. Entonces a mí me parece que el cepo es una de las cosas muy, pero muy distorsivas. Te quiero llevar a otro tema, porque tenemos poco tiempo y no quiero perderme de que los que nos están viendo te vean y te escuchen hablar de esto. ¿Qué papel juega en todo lo que estás diciendo la educación? Y subpregunta, yo quiero insistir en que vos tuviste responsabilidades en universidades argentinas, en universidades americanas, en el contexto de Europa, de Francia, de la India. Otro día tendrías que venir a hablar nada más que de la India. Fascinante, sí. Hay una discusión sobre la educación universitaria, sobre el modelo de universidad en la Argentina. ¿Qué tenés para decir de eso? ¿Cómo pensás esos temas? ¿El modelo universitario? Sí. Yo creo que, bueno, que la universidad pública es fundamental. Creo que de todas maneras hay que hacer evidentemente no una auditoría, pero digamos un reexamen de qué manera es el gasto universitario. Y yo creo fervientemente que
que básicamente aquellos que pueden pagar la universidad la tienen que pagar, ¿no? Y aquellos que no puedan pagarla no la tienen que pagar. Es decir, yo creo que esta gratuidad indiscriminada es efectivamente, hay un sesgo hacia un subsidio a la clase media alta, pero creo que la universidad pública es, bueno, básicamente ha sido, y sobre todo te diría que en algunos sectores como las ciencias exactas, ciencias naturales, la investigación básica, el Estado tiene que estar muy presente. Es muy difícil que en la investigación básica, en un país como la Argentina, que es de ingresos medios, básicamente vos tengas muchísima inversión privada, ¿no? Porque es una inversión, en el fondo la básica, aunque parezca un contrasentido, es de riesgo. Y la educación, bueno, la educación, como yo siempre digo, es la banca de inversión de un país. ¿Qué quiere decir eso? Y que los banqueros de inversión son las maestras y maestros que tienen que cambiar la cabeza a los que van a ser ciudadanas y ciudadanos. Si vos tenés intergeneracionalmente, vas a heredar este 50% de pobreza y un 60% de niñas y niños que son pobres, ¿de qué estamos hablando? Porque vas a tener una mochila cada vez más grande. Entonces podrás tener crecimiento económico porque tenés inversiones en el litio, en vaca muerta, ¿no? Crecimiento económico hay en Nigeria. Ahora, Nigeria tiene 80% de pobres. Pero eso no es desarrollo económico. Al desarrollo económico, para que haya desarrollo económico, tiene que haber una educación formidable. Y yo creo que la Argentina se debe una revolución educativa. Por eso, en una entrevista, dije que yo hubiese puesto el Ministerio de Economía y Educación. Y que educación... Explica mejor esa idea. Porque la idea es que el Ministerio de Educación de la República Argentina no tiene cartera, porque la responsabilidad de la educación es de las provincias como República Federal. ¿Eso es correcto para vos o habría que modificarlo? No, para mí es correcto eso. Ahora... ¿No genera muchas desigualdades en la calidad educativa cuando vos empezás a ver el rendimiento de algunas provincias respecto de otras? Bueno, uno se sorprendería a veces que las que tienen por ahí menor ingreso per cápita están mejor ubicadas en el ranking con otras, pero yendo rápido a la idea, para mí el Ministerio de Educación de la República Argentina debería ser una agencia de innovación, aprovechando todas las tecnologías que existen, porque la escuela todavía es necesaria, pero es en el fondo una organización que va a ser obsoleta en el futuro, tal como está. Bueno, entonces, lo que hay que hacer es una agencia de innovación que incorpore las tecnologías, que haga una currícula académica, no solo en el área de las ciencias naturales, de cómo se piensan con las nuevas tecnologías, sino en el área humanística que compartimos, la influencia de la inteligencia artificial, cómo se educa a la persona que tiene 4 años hoy, que va a tomar decisiones cuando tenga 20, en temas de ética, en temas de genética, va a poder elegir el grupo sanguíneo de los hijos. Es decir, cómo ese cursus, digamos, de humanística va a cambiar. Porque en el fondo, la formación de una ciudadana o ciudadano es la reunión de lo humanístico, lo cultural y las ciencias duras. Eso lo hacemos mucho en la Fundación Mujibor a nivel de microintervenciones, pero no hay ninguna duda que a mí me parece lastimoso. No es que no se accione sobre la educación, no es solo el Plan Nacional de Alfabetización. Acá tiene que haber una revolución, pero fenomenal, de la educación, porque estamos en una situación muy, pero muy grave. Entonces, es realmente lastimoso que un país como la Argentina tenga este nivel educativo. Y yo creo que con la tecnología, si hay algo que bajó estos últimos 30 años su precio relativo, es la tecnología. Entonces, ¿cómo no vas a aplicar? O sea, la tecnología como un medium, como, digamos, como un intermediario, ¿no? O sea, es mucho más fácil pensar una reforma educativa, pensar en mejorar las escuelas, los colegios, etcétera, con la aplicación de tecnología y no pensarla de manera analógica y, digamos, vieja. O sea, eso está al alcance de la mano, pero hay que darle la importancia. Estamos hablando de economía del conocimiento. Entonces, cuando a mí me critican, entonces los economistas se enojan porque dicen, ¿cómo me vas a meter al mismo nivel que los educadores que soy economicista? Pero yo creo que esa idea de tener un Ministerio de Economía y Educación, siendo educación una agencia de innovación, estando cerca de economía tiene los fondos, entonces vos le decís a las provincias, mira, estamos proponiendo esta innovación, se dialoga con una provincia, si la adapta, bueno, ahí vienen los fondos de organismos internacionales. No es tan difícil la idea.
¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, simplificar, tener esa agencia de innovación, porque no tiene cartera el Ministerio de Educación de la República Argentina. Entonces, a mí me parece que es tan importante lo que estamos hablando, la desinflación, lo que se habló en IDEA, pero yo creo que es mucho más importante intertemporalmente hacia futuro qué educación van a tener las ciudadanas y ciudadanos que votan. Eso me parece importantísimo. Me gustaría, para terminar, mostrar este libro, La economía de Perón, que es un libro que escribiste con Laura D'Amato, con Javier Ortiz Batalla, pero me interesa sobre todo que en un segundo sí, nos digas quién fue Roberto Cortés Conde. Bueno, Roberto Cortés Conde, ahí Javier Ortiz Batalla hizo un artículo espectacular que tengo que mandar sobre Roberto. Roberto primero fue el pionero de la historia económica cuantitativa, en donde hace enlaza a las instituciones con el desarrollo económico argentino, escribió con Ezequiel Gallo, o sea, es el padre de lo que se llama la cliometría. Por ejemplo, Jim Robinson, premio Nobel de Economía, es un cliometrista. Yo soy un cliometrista, un historiador económico cuantitativo. Yo fui probablemente su primer alumno, cliometrista de la nueva generación. Hice su primer artículo con él. Roberto, bueno, ha hecho realmente una influencia tuvo en demostrar justamente esta interrelación entre las instituciones y el fracaso casi, digamos... Y la idea también continuo. de la colonización. Y el tipo de colonización. El tipo de colonización. Y la idea, él tiene uno de los primeros escritos, podría haber ganado el premio Nobel también, porque tiene uno de los primeros escritos en el 62 de inmigración, donde habla de instituciones y desarrollo económico. Y el otro, como historiador que tiene la misma idea, es La Pampa Gringa de Ezequiel Gallo. Y no te hablé de la teoría de Montesquieu, que se parece mucho a la teoría de Seymour Robinson, que es la teoría de los climas, pero eso queda para otra oportunidad. Gerardo, supongo. muchísimas gracias. Gracias Paseamos por muchos temas. La hicimos bastante bien. La con el hicimos poco tiempo bastante que bien. tuvimos. Bueno, gracias a vos. Gracias.